Bueno, ahora sí, oficialmente, buenas tardes para todos. Dígame si hay algún tipo de molestia con el teléfono que uno mira a ver cómo están las diapositivas. ¿Sí? Como habíamos dicho, el día de hoy vamos a hablar de principalmente lo que son los tumores del sistema nervioso central, especialmente dentro de los tumores, las neoplasias del sistema nervioso central. Acá tenemos un poquito los contenidos. Lesiones ocupantes de espacio, los procesos expansivos en general, cuál es la etiología, cuáles son las clasificaciones, qué es el síndrome de hipertensión endocraniana, cuáles son algunos de los cuadros clínicos, tanto irritativos como deficitarios, que se pueden producir, ¿sí? Las estrategias diagnósticas, algunos principios de tratamiento, y principalmente nos va a abocar, obviamente, a las patologías más frecuentes. Y hablando de ello, ustedes acá tienen. Cuando hablamos de generalidades, los tumores encefálicos más o menos son el 10% de todos los cánceres de la economía en los pacientes. Tenemos más o menos un 45-55% de gliomas, 15-25% de meningiomas, ¿sí? El 10% son los adenomas hipovisarios. En algunos de los lugares van a ver que esto cambia según el lugar que los estén presentando, ¿sí? Hay un 5% de neurinomas. Y bueno, y a medida que han ido mejorando las técnicas de neuroimágenes y sobre todo el acceso de los pacientes a estas técnicas, ¿sí? Uno ha podido ver que la detección de este tipo de lesiones son mucho más frecuentes. No es que haya aumentado la frecuencia, sino que aumentamos el diagnóstico, digamos. Lo que cuando uno se plantea si ha habido una mejora en el tratamiento, y la verdad que eso está bastante lejos de haber sucedido, ¿sí? Y como cosa muy importante lo que está remarcado acá, ¿sí? En negrita, en amarillo, ¿sí? Que no todas las imágenes que nosotros encontremos en una tomografía, en una resonancia, ¿sí? Van a ser neoplasias, ¿eh? Puede haber otras cosas, ¿eh? Y entre ellos va a haber tumores infecciosos, sea TBC, sea un absceso, vasculopatías, leucopatías, malformaciones congénitos, los hematomas, que los podemos poner dentro de las vasculopatías, o los infartos, que también es un grupo grande de cosas que podemos ir juntando ahí. Bien, ¿cómo vamos a clasificar los tumores neoplasias del sistema nervioso? Bueno, nos vamos a fijar cómo es la histología, en la edad, la localización, según la neuroimagen. Son diferentes formas que tenemos de clasificarlos. Todo para tratar de llegar a un diagnóstico etiológico. ¿Mm? Y entonces empezamos con algunas clasificaciones. Estas están modificadas por mí como para que sean más sencillas. Ustedes pueden mirar que ya de por sí esto es muy difícil de recordar. Cuando ven un libro, hay toda una página donde están todas las clasificaciones de los tumores y más todavía, ¿eh? Así que va a depender también de si el libro es de anatomía patológica, de una neurocirugía o, bueno, de lo que sea. Van a ir viendo que los tumores van cambiando. Para hacerlo un poquito más didáctico, ¿sí? Uno va a ir clasificándolos así, como derivados del tubo neural, ¿sí? Y si nos recordamos un poquito cuáles son los componentes de ese tubo neural, tenemos a las células gliales, ¿sí? A las neuronas, ¿sí? Y a las neuronas modificadas. ¿Está bien? Entonces, de las células gliales, principalmente nosotros vamos a tener a los astrocitos, vamos a tener a los oligodendrocitos o a los ependimocitos, ¿sí? Y bueno, las neuronas en sí. Por frecuencia, son los tumores más frecuentes, ¿eh? Y bueno, vamos a seguir un poquito viendo cuáles son las características de cada uno de ellos, ¿sí? Fíjense que estamos acá con los astrocitos y los podemos dividir en de bajo grado o de alto grado. Sería un índice de malignidad de ellos. Entonces, bajo grado tenemos el tipo 1, el tipo 2,
y de alto grado el 3 y el 4, que tienen cada uno un nombre específico. El tipo 1, el pilocítico, acá tenemos algunas características de él, ¿sí? Lo que se refiere el pilocítico es a la forma de la neurona, digamos en este caso del gliocito que lo está dando origen, que tiene forma de uso. Muchos de ellos son quísticos, afectan a la edad pediátrica, eh, son benignos, pero uno de los problemas que tienen es que muchas veces están ubicados en lugares que son de muy difícil acceso o de muy difícil resección. Por ejemplo, si ustedes tienen comprometido, ustedes fíjense, ¿no? A nivel del tercer ventrículo, de la vía visual, es muy difícil uno poder resecarlo completamente porque deja una morbilidad importante. Los astrocistomas pilocíticos captan contraste, ¿sí? En las tomografías y gadolíneo en las resonancias, ¿sí? Esto no significa malignidad, es una de las excepciones que tenemos ahí. Esperen que acepto a otro alumno, está pidiendo. Entonces continuamos, ¿sí? Bien. Lo que les decía que tenemos dentro de ellos un subtipo, que es el astrocitoma quístico juvenil. Generalmente este lo vamos a encontrar en la fosa posterior, lo vamos a encontrar en los hemisferios cerebelosos. Puede dar un síndrome cerebeloso, pero la mayoría de las veces vienen con dolores de cabeza, con signos claros de hipertensión endocrinana, ¿sí? Y que en el caso de poder erradicarle, sobre todo el nódulo, que es el que va a formar el quiste, va a producir la secreción que se va a formar en el quiste, el paciente puede ser totalmente curado, ¿sí? Entonces, el astrocitoma tipo 1, o pilocítico, es un tumor benigno que lamentablemente afecta a chicos en edad pediátrica, o sea, niños, ¿sí? Y que puede afectar en tanto a la vía visual como al tercer ventrículo y por lo tanto puede dificultar la curación del paciente, ¿sí? Acá tienen algunos de estos imágenes pilocíticos. Fíjense, esto es un T2, esto es un T1 y este es un T1 donde tiene agregado gadolíneo. ¿Cómo nos damos cuenta de que tiene gadolíneo? Porque aparecen los vasos, ¿sí? Digamos, el epéndimo pintado, y lo comparamos, ¿no? El que no tiene gadolíneo con el que tiene gadolíneo, y fíjense esta heterogeneidad en la captación. No todos son así, algunos son mucho más homogéneos. Si ustedes se ubican acá, ¿sí? Nosotros tendríamos el tercer ventrículo a esta altura, ¿sí? Por lo tanto estamos detrás de la silla turca, esto es donde está todo el tercer ventrículo, todo el diencéfalo, ¿sí? Este tipo de patologías en general es irresecable, como habíamos dicho. Acá se los dejo bien claro. ¿Eh? Bien, acá tenemos otro caso, ¿sí? Mucho más homogéneo, ¿eh? Con un quiste, este es como si fuese un astrocitoma quístico juvenil, pero que en vez de estar ubicado en la fosa posterior, está en la parte supratentorial. Bien, este es el que hablábamos hoy, ¿sí? Entonces acá lo tienen sin contraste, acá lo tienen con contraste, ¿eh? Y esto seguramente es un flare, entonces nosotros lo que vemos en blanco es en realidad líquido, ¿eh? Y si uno, digamos, accede a este quiste y reseca esta partecita, digamos, al paciente lo podemos curar. Bien, pasemos entonces, dentro de los astrocitomas, a grado 2 o fibrilar, y esto tiene otras características, ¿sí? Generalmente la mayoría de las lesiones tumorales tienen un incremento en el contenido de agua en las células, y eso hace que se vean hipodensos, ¿eh?
Entonces, estos, la otra característica que tienen es que son bastante difusos, o sea, tienen una zona muy mal delimitada. Uno no puede reconocer claramente hasta dónde llega el tumor, y esto es tanto en las imágenes como después en las cirugías. ¿Está bien? Eh, bien, la característica, y esto no significa que sea el 100%, es que no capta contraste, o no capta gadolinio. En la anatomía patológica nosotros lo que vamos a encontrar es cambios en las células, ¿sí? Y cambios en los núcleos, o sea, la atipia nuclear. Y estas dos características, que no tengan mitosis, y si tienen mitosis habrá algunas desperdigadas por toda la pieza que podamos tener, ¿sí? Pero lo que no vamos a encontrar tampoco es necrosis. Entonces son características de los otros dos astrocitomas. Bien. Como les había dicho, si bien este se lo considera de bajo grado, fíjense que tiene una sobrevida de 7 a 10 años y que una de las características de este tipo de astrocitomas, y esto es como si fuese una enfermedad, el 2, el 3 y el 4, es la desdiferenciación que va a ir tomando, ¿sí? En cuanto al pronóstico, hay algunos reportes que algunos pacientes, cuando nosotros los operamos con resonancia magnética intraoperatoria, o sea, al paciente se lo está operando y tenemos un resonador en el quirófano, cosa que acá no podemos hacer, obviamente, pero en algunos centros sí lo pueden hacer. Esos pacientes van a tener una mejor sobrevida, una mejor calidad de vida, ¿sí? Y ustedes tomen en cuenta que este tipo de lesiones a veces están pegados a áreas, digamos, elocuentes que pueden en una cirugía verse afectados y dejar secuelas. Esto es lo que yo me refería, acá tiene una tomografía, altura de los ventrículos, ¿sí? Entonces acá uno supone que estaría la cisterna silviana, o la cisterna lateral, digamos, y del lado izquierdo vemos esta lesión, ¿sí? Entonces, haciendo un poquito de repaso, si esto es el lado izquierdo, muy probablemente este paciente tenga algún tipo de problemas del lenguaje, ¿sí? Y si tiene alguna repercusión motora, la va a tener sobre el hemicuerpo derecho. ¿Eh? Pasamos a la siguiente. Acá tienes otro caso. Resonancia T1, altura ventricular, cisternas laterales, tercer ventrículo. ¿Sí? Claramente una lesión hipodensa. ¿Eh? Fíjense que cuando se agrega gadolinio, acá aparece un vaso sanguíneo, pero no hay captación de la lesión. ¿Sí? Esto nos indica de que esa lesión debería ser bajo grado. El tema es que poder resecar esto es muy difícil. ¿Eh? Entonces, si uno tiene algún tipo de ayuda extra, como algún neuronavegador o resonancia magnética intraoperatoria, posiblemente podamos tener algún tipo de beneficio en ese paciente para poder operarlo y de tratar de no dejarlo con secuelas. ¿Mm? Acá tienen el T2. Nosotros podemos reconocer un poco mejor los límites, ¿sí? También se va a ver hipodenso. La característica que tiene cuando se da, bueno, en el 100%, no es patognomónico, es que la captación de contraste es mucho más homogénea, ¿sí? Entonces, esto que está acá, homogéneamente capta el contraste o el gadolinio. Contraste en las tomografías, gadolinio en las resonancias. Encontrar, para poder definir el astrocitoma anaplásico, es que va a haber una cantidad mayor de mitosis. Se van a encontrar varias por campo. Eso es algo de anatomía patológica. Pero la característica es que no tiene que encontrarse necrosis. Como les decía hoy más temprano, a veces se puede hacer algún tipo de toma de biopsias o de análisis de alguna porción del tumor,
y uno puede tomar una muestra que es un grado 2 y en otro área tener una parte de grado 3 y uno no la tocó, no la analizó. Entonces uno se va a encontrar que ese paciente va a tener una evolución totalmente diferente. Bien, y como hablábamos, la sobrevida anda entre los 3 y 7 años. Y uno de los problemas es que en algún momento se va a convertir en el grado 4. ¿Mm? Bien, acá tenemos un ejemplo, y esto es lo que yo le llamo una captación homogénea. ¿Eh? Esto es una tomografía, vemos el hueso blanco. Si ustedes se ponen a mirar, no hay prácticamente surcos, o sea que hay signos claros de hipertensión endocraniana, hay desviación de línea media, ¿sí? Este es el ventrículo del lado izquierdo, el ventrículo del lado derecho prácticamente no se observa, y esto es una dilatación del del atrio del ventrículo, del asta posterior del ventrículo, o hasta occipital. Evidentemente esta lesión es como que está comprometiendo, ¿sí?, al ventrículo, provocando una éstasis de líquido cefalorraquídeo acá. Esto es una hidrocefalia obstructiva. Estos claramente son los límites, ¿sí? Si uno interviene este tipo de lesiones, uno claramente puede reconocer ¿eh? Al tejido normal del tejido patológico, ¿sí? Pero una de las características que tiene es que este tipo de tumores son invasivos. Uno ve el límite claramente marcado por la flecha, pero a 1, 2, 3 milímetros de acá hay células ¿eh? Que también están como una avanzada y que cuando uno los opera no va a poder sacarlos completamente. Por lo tanto, la curación de esos pacientes también es muy dificultosa. Bien, y pasamos ahora al astrocitoma grado 4, el glioblastoma multiforme. ¿Sí? Y este es el más frecuente de los tumores del sistema nervioso central. Lamentablemente es el más maligno, pero y encima es el más frecuente. Generalmente es heterogéneo, ¿sí? Y tiene un centro líquido, un centro hipodenso, ¿sí? Donde uno puede claramente reconocerlos o sospecharlos. Y la característica que ese centro es un centro de necrosis, ¿sí? Esto lo va a confirmar la anatomía patológica más adelante, y es la característica, digamos, el sello de que esto es un glioblastoma multiforme. ¿Por qué se produce esto? Porque tenemos una tumoración a la formación de sus propios vasos sanguíneos. Ustedes saben que la mayoría de los cánceres producen o inducen la neoformación vascular y eso, digamos, los alimenta. En el caso de tumor, al crecer tan rápido, a los centros no les llega sangre suficiente y también por el tremendo metabolismo que tienen y lo que produce es una necrosis o muerte. ¿Mm? La sobrevida anda cercano al año, ¿sí? Hay muchos, este, digamos, profesionales o investigadores que dicen que si el paciente sobrevive más de un año, posiblemente el diagnóstico de glioblastoma multiforme no fue bien realizado. Pero bueno, ha habido muchos cambios también en, en los tratamientos, varios avances, y entre 1 y 2 años hay unos cuantos pacientes que sobreviven. Bien, este es un pantallazo entonces de lo que es los gliomas. Acá ustedes pueden ver una lesión, ¿sí? Claramente. ¿Mm? Fíjense que este corte uno lo puede ubicar a la altura de los ojos, por lo tanto esta es la base del cerebro, ¿sí? Esta partecita es de la fosa posterior, el barniz cerebeloso, y acá se puede ver muy bien el ventrículo lateral, ¿sí?, con su cuerno esfenoidal del lado derecho. Esta lesión está ubicada del lado izquierdo. ¿Está bien?
Entonces, si estamos a esta altura, nosotros acá cerquita tenemos a la tienda del cerebelo, esto debería ser el lóbulo occipital, ¿sí? Y lo más probable es que este paciente, si nosotros lo revisamos correctamente o le mandamos a hacer una campimetría, tenga alguna alteración campimétrica. Ustedes recuerdan cómo son características de las afecciones. ¿eh? O sea, este paciente no estaría viendo con esta partecita de la retina y con esta parte de la retina, porque ¿sí? El nervio óptico, si se recuerdan, ¿sí? Tiene unas fibras en la parte esta de la retina que se cruzan en el quiasma y van al otro lado. ¿Está bien? Y las que van de este lado, ¿sí? O sea, de la parte temporal de la retina, no se cruzan y llegan también al mismo hemisferio. ¿eh? Por lo tanto, el paciente, ¿sí? Al tener una lesión izquierda, no estaría viendo los campos derechos en el campo visual. Y amionesia homónima, ¿sí? Bien. Acá tienen otras imágenes de la misma lesión. Fíjense que está a la altura del ojo. Esto es un corte sagital. Acá tienen la tienda del cerebelo, el cerebelo. ¿eh? No vemos el tronco porque estamos lateral. Esto es parte del peñasco, ¿sí? Parte del oído. Bien. Como estuvimos hablando hasta hace un ratito, los anteriores son los derivados tubo neural. Y a propósito, en esta clase no vemos los neuromas o algunos neurocitomas que son derivados de las neuronas. Son tremendamente, digamos, raros y uno, en principio en imágenes y demás, los toma de la misma forma que uno ve a los astrocitomas. ¿sí? Y luego es la anatomía patológica la que les confirma qué tipo de lesión es. Bien, entonces los derivados de la cresta neural, ¿sí? Nosotros tenemos a las células de Schwann, entonces vamos a tener a los neurinomas, el más común de todo, el neurinoma del acústico. También en esta clase no hacemos hincapié, nos han pedido que seamos, digamos que hagamos hincapié en las lesiones que son frecuentes, por lo tanto, los ionomas, neurinomas no los tomamos como tales. Los meningiomas, acá los tienen en negrita y este, bien marcados, como habíamos dicho, son más o menos el 25% de todos los tumores del sistema nervioso central. Interrumpo un segundito para aceptar a otro alumno. Bueno, nuestro Meet siempre hace algún tipo de ruidos o demás. No sé si alguno levantó la mano o algo por el estilo. Cuando mucho toma el micrófono e interrumpe la clase y seguimos conversando. ¿eh? Sigamos entonces. Características de los meningiomas. ¿sí? Como dijimos, células aracnoideas. Ese es el origen, digamos, tumoral de este tipo de lesiones. Por lo tanto, aracnoides ustedes tienen, es una parte de las meninges, y tienen en todos lados. Entonces son muy ubicuos. Las localizaciones más conocidas son las que están siguiendo el seno sagital superior. A eso se los conoce como parasagitales. La base del cráneo, ¿sí? Es un lugar que puede estar tanto en la fosa anterior, en la fosa media o en la fosa posterior. Y van a estar relacionados los de la fosa posterior con la tienda del cerebelo y pueden ser supra o infratentoriales. En el ángulo pontocerebroso, ¿sí? Y uno se va a plantear si eso es un neurinoma o si es un meningioma. Hay algunas características imagenológicas que no tienen digamos, el objetivo de esta clase, que las pueden diferenciar. Son un poquito más frecuentes en mujeres, se manifiestan luego de la cuarta o quinta década, ¿sí? O sea, después de los 50 años, pero bueno, hay algunos pacientes más jóvenes que también los manifiestan, y hay algunos chicos que también los han manifestado.
Bien, el cuadro clínico no va a diferenciarse de otros, digamos, lesiones ocupantes de espacios, o sea, es una tumoración, o va a dar cefaleas, o va a producir algún signo de foco neurológico, irritativo o deficitario. El diagnóstico tampoco va a diferenciarse de otra, digamos, de otra tumoración. Eh, Suelen ser hiperdensos, y va a depender de la celluloidad y de algunas otras características propias de los tumores, ¿sí? Nosotros estuvimos hablando de tomografía, de resonancia. En el caso de los meningiomas, muchas veces nos tenemos que plantear el uso de angiografía para ver la relación que pueden tener con algún seno venoso. Ahora tengo algún caso ahí de ejemplo para mostrarles. El tratamiento, como dijimos, es una lesión benigna, que capta este contraste, y la idea es hacer una exéresis completa. Acá tenemos algún problemita de una letra. Y la certificación diagnóstica la va a hacer el anatomopatólogo. También hay una clasificación enorme de meningiomas, no es que son todos los mismos. Y muchos dependen del tipo de células que tienen, o la cantidad de estroma que tienen, o de los cuerpos de samomas, que son, digamos, ciertas calcificaciones en el tumor del meningioma, y que son patognomónicos de este tipo de lesiones. ¿Eh? Eh, Algunos que son de la convexidad en el cráneo, que están alejados de los senos sagittales o de los demás senos, pueden ser erradicados completamente, porque estos no son de la dura madre, son aracnoideos, pero es como que los infiltran. Y si uno puede sacar 1 centímetro de dura madre alrededor de la tumoración, digamos, hay una clasificación de Simpson, no tiene ninguna importancia para este tipo de cosas, pero se los comento. Uno los puede curar al paciente. En el caso, lo más frecuente es que esa exéresis no vaya a ser completa, y haya que dejar alguna parte, o se quema, entre comillas, la implantación en la dura madre. Bueno, y hay técnicas para tratar de que no recidiven. Bien, pasamos a alguna imagen. Ustedes acá tienen, ¿sí? Es un corte coronal, ¿sí? De una resonancia, ¿sí? Acá lo blanco no es hueso, lo blanco es tejido celular subcutáneo. Acá tenemos el hueso, ¿sí? Donde tiene la cortical bien densa, ¿eh? Que es la parte negra. En el medio vamos a tener el diploe, ¿sí? Que es grasa, entonces la vemos blanca. Y otra vez la cortical negra, que nos dice que esto es el hueso, ¿sí? Obviamente el líquido lo vamos a ver negro porque es un T1, ¿sí? Y claramente acá vemos una lesión. Entonces un corte coronal a la altura de, digamos, el seno fenoidal, ¿sí? Acá ustedes tendrían el quiasma óptico, tercer ventrículo, ventrículo de un lado, del otro lado está colapsado, esta es la hoz, y ven una lesión. Y esto que está tan relacionado con la hoz y que capta la hoz y está engrosada, uno piensa que es un meningioma. ¿eh? En la tomografía, ¿sí? Los cortes son a nivel de los ventrículos, ¿sí? Desde acá estaría la cisterna lateral, no de Silvio. Esta es la hoz de un lado, la hoz del otro, ¿sí? Y ven la lesión, ¿sí? Y ven la lesión. Bien, esto es un corte sagital, ustedes ven acá la órbita, ¿sí? Y ver dónde está ubicado con respecto a la sutura coronal acá, ¿sí? Y la superficie. Sé que es un tumor fácilmente abordable. Realmente uno había pensado que era un meningioma, nos hubiésemos jugado en una persona conocida, quiere que las cosas le vayan bien.
Bueno, lamentablemente hay algunas otras técnicas que nos pueden ayudar, pero en este caso no teníamos acceso a ella. Mario, se te cortó con lo que Sí, dijiste sí. anteriormente. ¿Lo podrías ¿Qué es lo repetir? que, qué cosa de la anterior? Sí, se te cortó justo cuando estabas hablando. A ver, vemos. Del caso, Sí, se te cortó cuando estabas hablando sobre los minigiomas, donde dijiste lamentablemente, y ahí se cortó. bueno, les muestro entonces. ¿Escucharon esto es la voz? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, bien, perfecto. Ventrículos laterales, cisterna lateral, con su formita de copa, cisterna lateral comprometida, digamos, por el edema, ¿sí? Acá está el quiasma óptico, o la zona de celar para celar, ¿sí? Este es el seno fenoidal, ¿sí? Entonces en la voz está colgando esta lesión, ¿sí? Nosotros nos habíamos jugado que esto era un meningioma, les comentaba que es un paciente socialmente conocido por nosotros que lo intervinimos, ¿eh? Y cuando lo fuimos a sacar nos dimos cuenta que no era un meningioma, sino que era un glioblastoma multiforme. O sea, nos dimos cuenta que no era un meningioma. La anatomía patológica después nos confirmó que era un glioblastoma multiforme. Bueno, sigamos con algunos otros ejemplos. Bien, acá tienen otro paciente, ¿sí? Este paciente se manifestó por moria, o sea, cambios en las conductas sexuales, una persona que era tímida, retraída, empezó a ser diferente. ¿eh? Y si bien esto uno tiene que sospecharlo, a veces son consultados en salud mental, no en la parte neurológica. ¿Está bien? Cuando se le hizo una tomografía se encontró esta tremenda lesión que ustedes pueden ver acá con gran edema. Esta es la lesión cercana a donde está la hoz, en la base del cerebro. ¿Sí? Acá lo ven en un corte coronal. Estas son las órbitas, los ojos. Entonces, bien en la base del cerebro está pegada esta lesión. En el caso de un corte axial, acá ustedes también tienen una órbita, la otra órbita, y donde está el techo de la nariz, este tipo de lesiones. Cuando vieron pares craneales en el módulo 3, habrán visto que el olfato difícilmente alguien este, lo examine. Y bueno, en este caso si ustedes lo revisan, obviamente este paciente no siente nada con su olfato. ¿Está bien? Entonces fíjense en el lugar donde está ubicado, esta es la nariz, ¿sí? Entonces en todo el techo de la nariz, acá tienen la hipófisis, y la lesión es como que la supera, ¿sí? Esta lesión se pudo sacar completamente, la paciente anduvo muy bien, tuvo alguna complicación, eh, digamos, de una hemorragia digestiva, ¿sí? Y la característica, viendo el caso, ustedes pueden ver acá la glándula pineal calcificada, una calcificación, pero esto no es patología. ¿Está? Te hicieron una pregunta en el chat, Mario. Ah, bien, vemos la pregunta, ¿verdad? El paciente no tenía ninguna alteración hipofisaria y tampoco tenía del campo visual, ¿sí? Esa paciente. Pero digamos, está muy bien la pregunta, digamos, en cuanto a la orientación, donde, qué es lo que puede estar comprometido. Muchas veces nosotros lo que hacemos, ¿sí? Es mirar la imagen y ir a buscar a ver, sobre todo para, este, como, desde el punto de vista legal, poder
digamos, determinar cuáles son las lesiones previas y cuáles son las lesiones postquirúrgicas, digamos, ¿sí? El caso este que les muestro claramente salta a la vista, en la lesión. Este es un corte coronal, acá tienen las órbitas, ¿sí? Entonces está en la parte anterior, de la convexidad parasagital. Acá debería estar el seno sagital superior, ¿sí? Acá tienen un corte axial, fíjense que está por encima de los ventrículos, el corte, ¿sí? Lo que vemos es líquido cefalorraquídeo blanco, por lo tanto esto es un T2, acá está la lesión, ¿sí? Y el tema es que este paciente no consultó por esto, ¿sí? El paciente tenía una hemiparesia del lado derecho, con un trastorno del lenguaje, y la lesión, digamos, es esta. Esto es un caso típico de dos patologías, ¿eh? Que coinciden. Nosotros acá tenemos un problema vascular en el paciente. Si bien este es un T1, corte coronal, fíjense que esto está a la altura de los oídos, acá tienen la oreja, ¿eh? Este es el temporal. Si ustedes se ponen a mirar, acá estarían los atrios ventriculares, esta es parte del tronco, la parte posterior, digamos. ¿eh? Entonces, este corte es mucho más posterior que este que es bien anterior. Acá están viendo los ojos y acá están viendo los oídos. ¿Está bien? Y acá vemos una lesión que capta este gadolinio, ¿sí? Esto es un infarto cerebral subagudo, ¿sí? Esto es lo que se llama perfusión de lujo, que se produce después que digamos, se tapa un vaso sanguíneo, que es la isquemia. Hay digamos, como un flujo sanguíneo aumentado en la zona, y por eso se disrupta la barrera hematoencefálica, se rompe la barrera hematoencefálica y hay salida de contraste. ¿eh? Esto es bastante característico de lo que es un infarto subagudo. Después les digo específico, pero bueno, ahora estamos en la parte diagnóstica y de reconocimiento. ¿eh? Acá el mismo paciente, fíjense, cercano a la línea media, ustedes acá tienen la nariz, tienen el cuerpo calloso, ¿sí? Tendrían la sutura coronal acá y por delante que está principalmente en el lóbulo temporal, área del sí, Wernicke, ¿sí? Y el paciente después se recuperó y prácticamente no tuvo ningún tipo de secuelas neurológicas del infarto. ¿eh? Bien. Mario, se cortó un poco recién. No sé Este es si podés otro caso de otro. Quiere decir que el seno estaba interrumpido. Acá tienen la lesión tumoral, acá tienen la lesión tumoral, invadiendo el seno y impidiendo que pase sangre. ¿eh? Esto es lo mismo. Acá tienen el seno, esto es flujo. Y acá tienen la lesión bien en la línea media. ¿Mm? Bueno, de meningiomas creo que este, les di demasiado, digamos, para lo que habitualmente hacemos. Con respecto a la edad, nosotros los vamos a dividir en pediátricos y adultos. Lo que tienen de diferente son los lugares donde se afectan, las células que van a estar, digamos, que van a dar origen a los tumores,
son patologías bastante diferentes, ¿sí? Y entonces uno de los más comunes a la edad pediátrica es el meduloblastoma, ¿sí? Es una lesión del cuarto ventrículo, del techo del cuarto ventrículo, ¿sí? Es esta imagen que ustedes pueden ver acá. Si ustedes tendrían que ver esta imagen como normal, ustedes verían el cuarto ventrículo de la fosa posterior, y acá está ausente. Al estar comprometido el cuarto ventrículo, lo que podemos ver es una dilatación de los cuernos esfenoidales, o sea, esto es una hidrocefalia obstructiva, ¿sí? Esto que está acá es el tercer ventrículo y esta es la cisterna interhemisférica. ¿Mm? Este es el tronco cerebral, un lugar donde debería estar. ¿Mm? Este tipo de lesiones son lesiones bastante la morbilidad, ¿sí? Y digamos, se afecta la mortalidad. Este es un tumor maligno, donde también ha habido muchos avances en los tratamientos y ha mejorado la sobrevida. Entonces, es difícil que lleguen a edad adultas. Cuanto a la localización, nosotros los vamos a separar en los que son supratentoriales de los que son de la fosa posterior. Y los supratentoriales pueden estar afectando un lóbulo, de los ventrículos, puede estar en la región de la hipófisis, por encima de la misma, en la región pineal. Hay otros lugares que podemos, digamos, localizarlos y caracterizarlos. En general, este tipo de clasificaciones son tal, de todos los que ya vimos hace un ratito, ¿no? Cuando van a un ventrículo, uno piensa en tal cosa, tal cosa. El infratentorial, nosotros vamos a hablar si son los que afectan al encefálico, ¿sí? O al ángulo pontocerebroso. Y esta clasificación, que en cada uno de los lugares es si son intraaxiales o extraaxiales, algo que se ha dejado de lado, pero digamos axial habla del eje. Entonces, estos son los que afectan al parénquima y estos son los que afectan por fuera del parénquima. O sea, estos son del tubo neural, lo que estuvimos hablando, y estos son la gran mayoría de la cresta neural. ¿Está bien? Bien. Según neuroimagen, cuando hablamos de tomografía, hablamos de densidades. Entonces, pueden ser negritos, pueden ser similares al parénquima, o pueden ser denso que el parénquima, y a veces hasta simular ser un hematoma, que ustedes ya esto lo conocen, ¿no? Que cuando ven mancha blanca uno piensa en sangre, ¿sí? Pueden ser heterogéneos, esto significa mixto, que capte o no capte contraste. En el caso de la resonancia, nosotros hablamos de intensidades, ¿sí? En vez de densidades, hablamos de intensidades. Y hablamos de hipo, iso, perintensidad, y dependiendo de si es T1 o T2, lo relacionamos con el líquido cefalorraquídeo, con el parénquima. Las otras características que miramos es la regularidad, digamos, los parénquima de lo que es tumor, o si son difusos. ¿Mm? El que va a producir sobre los efectos de estructuras adyacentes, la cantidad de edema que pueda tener o no, ¿sí? Y otra de las características si son múltiples. Eso en cuanto a la clasificación según neuroimagen. ¿Qué nos indica
de gadolinium. En general nos indica que hay una disrupción de la barrera hematoencefálica, ¿sí? Por lo tanto, el tejido es ajeno a la actividad, tiene que ver cuando son los del eje, cuando digamos, uno piensa que es algún tipo de astrocitoma anaplásico o un glioblastoma multiforme. ¿Eh? Obviamente que las metástasis siempre son malignas. Si vienen de otro lado y afectan al cerebro, no puede ser una patología benigna. Bien, cuando llegamos al cuadro clínico, nosotros lo que hacemos es hablar en generalidad de todos los tumores. Hay algunos que producen algo muy específico, pero en general tienen mucho que ver con la localización donde esté. Y entonces esos focos pueden ser irritativos, irritativo, hablamos de movimientos involuntarios y estamos hablando de convulsiones eh, o de focos deficitarios y ahí estaríamos hablando de principalmente hemiparesias. Obviamente que si hay un problema de campimétrico también sería deficitario. Un foco irritativo de la vía visual, por ejemplo, podría ser algún tipo de ilusión, ¿sí? Un foco irritativo del lóbulo temporal y puede ser que ustedes sientan olores, ustedes no, el paciente. Vamos a sacarnos como posibles pacientes. Sí, pero que sientan, por ejemplo, olores que generalmente son feos, son olores, por ejemplo, se llaman cacosmia, cuando este, hay ese tipo de irritaciones del lóbulo temporal. ¿Sí? Bien, uno de los signos más comunes y que en todas digamos, las descripciones van a encontrar son las cefaleas. La cefalea puede estar asociada a una hipertensión endocrinana o a veces la simple tracción de estructura, los movimientos produce algún tipo de cefaleas, o lo que también es muy frecuente es que el paciente sea un cefaleico, tensional o que se le hace una imagen y encuentran una lesión tumoral. No siempre esos pacientes, la causa de la lesión tumoral. Hay algunos tumores, como dijimos, que tienen algún problema más frecuente, o sea, más fácil de ver, son los adenomas funcionantes. ¿Eh? Aquellos que puedan producir, por ejemplo, un prolactinoma, aumenta la prolactina y va a producir sintomatología tanto en el hombre como en la mujer. ¿Eh? O hay algún otro tipo de hormona que aumenta, como por ejemplo la somatotrofina, entonces va a producir gigantismo en los adultos jóvenes, ¿sí? O acromegalia en los adultos. Bueno, eh, raramente algún tumor se manifiesta por fístula de líquido cefalorraquídeo, por foco neurológico que parece transitorio, que como si fuese un trastorno isquémico transitorio, y uno cuando lo estudia, se encuentra que hay una lesión tumoral que afecta la vasculatura y que da ese tipo de manifestaciones. Pero los dos primeros son los más frecuentes. Bueno, cuando hablamos de hipertensión endocrinana, hay una tríada que está descrita, que es la cefalea, los vómitos, ¿sí? Y en un paciente que tenga dolores de cabeza, vómitos, de comienzo relativamente brusco, hay que hacer un fondo de ojo para búsqueda de edema de papila. Depende de la velocidad de la producción del
la hipertensión, va a aparecer o no el edema de papila, y también hay algunas variantes anatómicas donde no hay una conexión clara de digamos, el líquido cefalorraquídeo llegue cercano al ojo, por lo tanto la transmisión no es tal, y el edema de papila aparece entre el 30 y 45% de los casos. Hoy en día, con el advenimiento de las neuroimágenes, digamos, es como que es algo que está bastante abandonado. Es de buena práctica, pero si ustedes se fijan, no van a ver a muchos que estén haciendo fondo de ojos. En el caso de las cefaleas, generalmente uno las clasifica de comienzo brusco, y uno debería pensar en todo lo que sea vascular. En cambio, los que vienen, que sean intensas, que molesten, que hagan que el paciente consulte, uno debería pensar en lo que son las patologías principalmente tumorales. Este es un lindo cuadrito, digamos, en las que son de moderada intensidad o crónicas. Generalmente son las cefaleas que uno puede hablar de migraña o tensionales, aunque hay algunas de ellas que son muy intensas y hacen que le pidamos estudios de neuroimágenes y no encontremos patologías. Como cosas raras, también uno tiene que pensar que hay algún otro tipo de cefaleas asociadas a artritis temporal, a síndromes de Arnold-Chiari, al pseudotumor cerebral a tener en cuenta, pero bueno, no es el objetivo de esta clase para charlar de todo esto. Simplemente se los quería mostrar porque es un lindo cuadrito de cómo uno va haciendo diagnósticos y va pidiendo estudios. En el caso de los focos irritativos o convulsiones, o primera convulsión del adulto, hay algunas características que uno tiene que tener en cuenta. Si un paciente ingresa con estas características de primera vez estar convulsivando, sepan que la mayoría de esos pacientes no tienen que ser medicados, y lo que sí hay que pensar es que no es una epilepsia idiopática, sino que seguramente es secundaria a algo. Entonces, esta es la evaluación neurológica que estuvimos hablando, ¿sí? Donde uno va a mirar los signos vitales, el estado del sensorio, los signos meningios, los signos de foco, si hay signos de traumatismo, si hay abuso de drogas. Esto es en el examen físico, esto hay que buscarlo. También, obviamente, si el paciente está recuperado, uno le va a hacer interrogatorio de si ha aparecido este tipo de situaciones. ¿Qué cosa vamos a hacer con el paciente? Generalmente, uno le va a pedir un hemograma. Fíjense que las convulsiones a veces producen leucocitosis. Esto no significa que sea una meningitis y que siempre haya que hacer una punción lumbar. Por eso se lo comentaba acá. Pero bueno, hay que pedir un laboratorio, digamos, completo, básico, ver que no haya ninguna alteración. El uso de tomografía está muy cuestionado, controvertido, y cada vez el uso es mayor. Y bueno, cuando uno tiene una patología, ¿sí?, que ya es conocido el paciente, por ejemplo, tuvo una ACV el paciente y hace una convulsión. Generalmente yo les comentaba hace un ratito que se habla de esperar una segunda convulsión para poder medicarlo. En el caso de que tenga esta lesión, es en vano esperar una segunda convulsión. Directamente se los medica con anticonvulsivantes. Sepan que el tratamiento anticonvulsivante tiene efectos adversos, tiene morbilidad. Raramente mortalidad, pero tienen morbilidad. Entonces, uno también tiene que entender que no es gratis dar medicación. Entonces, fíjense que, por un lado, en los mismos libros dicen, no se recomienda la ATC cuando no hay foco neurológico, cuando no hay deterioro del sensorio, o cuando no hay una cantidad de antecedentes
¿sí? Es como las banderitas rojas que hablamos de las cefaleas, o hablamos cuando fue la evaluación del paciente vigil. Y como otra vez les digo, ¿no? Es controversial porque en el 10% de los casos, los pacientes que convulsivan, ustedes encuentran algún tipo de lesión que justifica ese tipo de patología. ¿Eh? Y lo otro que también, cuando han tenido la primera convulsión, el tratamiento anticonvulsivante prolongado tampoco está avalado. ¿Sí? Si por X motivo le han hecho una carga de fenitoína o algún otro anticonvulsivante, a veces uno lo deja 10 días y se lo saca, porque hay un porcentaje grande de pacientes que tienen una única convulsión en su vida. Cuando hablamos de este porcentaje grande, anda más o menos en el tercio de los pacientes, 33% más o menos, de los pacientes no vuelven a tener convulsiones. Bien, acá les muestro un caso. Este paciente hizo un cuadro de foco neurológico que revertió, se lo tomó como algo vascular, se pensó que esto era un infarto, ¿sí? Esto que están viendo acá. Cuando vemos la resonancia acá claramente, la lesión, y vuelvo a repetir el foco neurológico, en este caso ya se vio que claramente era una convulsión a los 15 días, por lo tanto este paciente se intervino y se vio que era un astrocitoma de bajo grado. ¿Sí? Al tiempo, año y medio más o menos, ustedes ven algunos signos acá de que el paciente ha sido operado. ¿Sí? Acá está el lecho quirúrgico, digamos, de la lesión, y ahora la lesión aparece bien en la línea media. Acá tienen la segunda lesión. Cuando nosotros operamos esta lesión, nos encontramos que el paciente había desdiferenciado su astrocitoma grado 2 en un grado 3. En estas imágenes, ¿sí? Acá podemos ver el lugar donde fue retirado la primera lesión, y si bien uno puede ver parénquima sano y la aparición de la segunda lesión. Esto, la característica, es una lesión homogénea que capta contraste, por lo tanto uno pensaría que esto es un astrocitoma anaplásico de grado 3. ¿Sí? Acá tienen un corte sagital, esto a la altura de la órbita. Acá tienen la lesión, el lecho donde fue operado. Hay un parénquima y fíjense que apareció una nueva lesión con un grado mayor del astrocitoma. Bien. Entonces, indicaciones, la TC en emergencias. Esto hay como 10 puntos en otras diapositivas que yo les he mostrado. Acá las he tratado de englobar un poquito mejor. ¿Sí? Cuando tenemos un trauma, una meningitis, uno va a pedir la tomografía, en el caso de la meningitis, para hacer una punción lumbar tranquilo. En el caso del trauma, para descartar alguna patología intracraneana, ¿no? Hay un protocolo y lo vamos a charlar cuando sea trauma. ¿Sí? En las cefaleas intensas uno va a pensar que puede haber algún signo de hipertensión endocraniana o de ACV, entonces también, principalmente descartar hemorragias. La presencia de foco es indicación de tomografía. El deterioro del sensorio es indicación de tomografía. Y obviamente las crisis comiciales, como estuvimos hablando. ¿Cuándo vamos a hacer la tomografía? Cuando esa tomografía, convulsión sea bien parcial, ¿sí? Y nos marque un foco neurológico. Cuando nos haga un estatus epiléptico. O cuando nosotros sepamos que ese paciente tiene un patrón de convulsiones tal y aparece una convulsión que es distinta. Esto obviamente se maneja en forma ambulatoria, no es para emergencias. ¿Sí? Y después, cuando hay algún otro antecedente, con cualquiera de estas cosas, pero digamos antecedentes de HIV o coagulopatía, uno tiene que pensar que también hay que hacer las tomografías inmediatamente. Cortamos un cachito, vemos a ver si hay alguien que se ha comunicado o ha pedido en el chat
¿Está todo bien? Bien, no sigue haciendo algún ruidito de aviso que no, falsa alarma, digamos. Bien, pasamos a la segunda diapositiva una vez que nosotros vemos, digamos, al paciente, ¿sí? Con un foco neurológico, nos viene con un cuadro clínico, claro, nosotros vamos a pedir imágenes. Esas imágenes, cuando hablamos de convencionales, son la tomografía y la resonancia, lo que estuvimos hablando. Las no convencionales, digamos, muchas veces nos sirven para hacer algún otro tipo de acercamiento, por ejemplo, la angiografía. Ejemplo de ello es pedir algún tipo específico de resonancia, para ver si está infiltrada la vía motora, si podemos hacer tipo una espectroscopía, esas son las que se conocen como no convencionales, que a veces analizan ese cambio de imágenes y nos pueden decir si esos tumores son benignos, malignos, a priori. A veces vale la pena hacerlo y a veces directamente vamos a lo que se llama biopsia. Esto es lo que nos va a dar el diagnóstico etiológico, ¿sí? Entonces, como biopsias tenemos dos tipos, ¿sí? Ustedes acá tienen un marco, esto se llama biopsia estereotáxica. Estereotaxia es tocar, taxia, ¿sí? Y estéreo es espacio, o sea, tocar un punto en el espacio. Esto es un sistema de coordenadas cartesianos, la X, la Y, la Y, X, Y y Z, digamos, y uno puede decir, según los ángulos que tiene, también cómo llegar a un punto específico, ¿sí? Esto tiene mucha precisión, puede estar guiado por tomografía, puede estar guiado por resonancia magnética, ¿sí? O lo que es mucho más común de hacer, que son las que se llaman cirugías a cielo abierto. En general nosotros lo que hacemos es ir con un plan de tratar de disminuir la carga celular, o sea, tratar de hacer la séresis la más completa posible. ¿Sí? Es esto que yo les comento acá, considerar la posibilidad de resección completa. Bueno, y acá empezamos algunos casos, ¿sí? Como este lo tienen, para charlar, me gustaría después ver con el grupo que les tocó, ¿sí? Este es otro caso, ¿sí? Y este es un paciente que tiene alteraciones campimétricas, cefaleas, aparece con esta lesión. Entonces, para comentarles, uno estaba hablando ahí de hacer biopsias estereotáxicas o de ir a operarlos. También tiene que tener algún tipo de idea de cuáles son los vasos sanguíneos o las relaciones que hay en esta zona. Y esto es una malformación arteriovenosa. O sea, si nosotros lo operáramos sin angiografía, podría ser catastrófica. O en el caso que hagamos una biopsia estereotáxica, también. Esta heterogeneidad nos tiene que hacer pensar que estos son vasos sanguíneos, y hay que pedir una angiografía y sale el diagnóstico de malformaciones arteriovenosas. Si se acuerdan, al inicio de la clase charlamos sobre que no todas las lesiones tumorales o las lesiones ocupantes de espacios son tumores, neoplasias. Acá tienen una malformación. Este es un caso de hipodensidad que aparece en el T1, hiperdensidad en el T2, ¿sí? Y esta es una variante que se llaman FLAIR, donde aparecen blancos. ¿Sí? Esto no es porque tenga contraste, esto es porque, digamos, el contenido, el tejido no alcanza a invertir el agua, porque está mucho más contenida. Y en el caso de esta inversión, esto es un T2 con el líquido cefalorraquídeo invertido a negro, las lesiones quedan blancas, ¿sí? Una lesión bien localizada, este es un astrocitoma grado 2.
Acá tienen algún otro tipo de lesiones, también para mostrarles que hay cosas diferentes. Este es un linfoma primario del sistema nervioso central. También un caso como para mostrar esto después de la resección, se la mandó a hacer radioterapia. La indicación de los linfomas se trata de radioterapia. Y como ustedes pueden ver, los ventrículos están más grandes, del mismo lado, están como retraídos. Esto es una cicatrización que produce la radioterapia. Esto no lo produjo la cirugía, lo produce la radioterapia. Entonces, a veces los pacientes hacen encefalopatías por radioterapia. Y el caso de esta paciente fue bastante dramático, la evolución que tuvo después de algo. Lo curaron del tumor, pero este, no fue muy buena. Es un paciente que aparece con esta lesión, ¿sí? Se sospechó que podía ser algún otro tipo de lesiones, pero se encontró un cáncer de pulmón. Después se supo que fue una metástasis. ¿Mm? Fíjense en el medio de la protuberancia, cuarto ventrículo. Acá tienen lesiones. Este es un prolactinoma, esta lesión. Esta es la protuberancia, cuarto ventrículo, cisternas. O sea, esto está de donde es el clivus. Esto también bastante raro. Ustedes acá ven el clivus, esta es la lesión. ¿Sí? Y como uno sospecha que esta lesión es de la hipófisis, digamos, cuando pide la batería de hormonas, se encuentra que la prolactina estaba aumentada a niveles muy, muy importantes. En el caso de los prolactinomas andan bien con medicación, ¿sí? Esta es otra lesión, fíjense. Este es el ventrículo. Esto es el ventrículo, pero que tiene una lesión en su interior. ¿eh? Este es el postoperatorio. Acá tienen un T1, se ve negrito. Acá se ve blanco, T2. ¿Sí? Bien, entonces este tipo de cosas uno tiene que descartar que no sea un quiste. ¿eh? Y como estamos en la barría, acá existe el quiste diatídico, así que hay que pedir algo 5 o alguna interconsulta con infectología para estar tranquilos y poder operar este tipo de lesiones. Una vez que entramos digamos, fuimos a hacer una biopsia, una vez que entramos nos encontramos que era un quiste de líquido cefalorraquídeo, un aracnoidocele. En este caso del ventrículo que producía una hidrocefalia. Esta chica, digamos, con solamente cortarle la pared acá al quiste y conectarla con el resto del ventrículo, esto se hizo a cielo abierto, pero se podría hacer con endoscopía, que es otra técnica que también podemos llegar a utilizar. ¿Sí? Pero esto se hizo a cielo abierto y anduvo muy bien la chica. Bueno, vamos organizándonos. Lo primero que hacemos es cortar el tema de la grabación, ¿sí?